¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la sesión número 8 del curso de álgebra lineal. La clase anterior terminamos con unas definiciones, más que unas definiciones, con lo que les decía que es ponernos de acuerdo en de qué manera vamos a entender las funciones. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de presentarlas, pero lo importante para nuestros propósitos es entenderlas como estos objetos que van a ser las veces de vectores, en este caso, o sea, son nuestros elementos, las fichas del juego con las que vamos a jugar, y tenemos que verlas y ponerlas de tal manera que sean como tales objetos, no una regla como tal, aunque desde luego tienen una regla de correspondencia, como ya explicaba la clase pasada, que está asociada. Entonces, estábamos en el ejemplo, no estoy segura cuál era, 4, ¿no? Este era el ejemplo número 4, y entonces decíamos que vamos a partir pues de un campo. Recuerden, siempre necesitamos tener un campo. Entonces, ¿por qué? Pues porque es de donde se obtiene la estructura vectorial. Entonces partimos de un campo, sea acá un campo, y vamos a tener un conjunto, sea acá un campo y ese un conjunto. ¿Qué tipo de conjunto? Pues un conjunto cualquiera, un conjunto que va a estar garantizado simple y sencillamente por los axiomas de la teoría de conjuntos. O sea, es algo que respeta los axiomas de la teoría de conjuntos y ya, ¿no? Pero en general es un conjunto arbitrario, puede estar hecho de números, puede estar hecho de cualquier cantidad de cosas, siempre y cuando satisfaga esos axiomas. Entonces tenemos un campo, tenemos un conjunto, y vamos a considerar al siguiente conjunto, ¿no? Porque, como lo he hecho muchas veces, para partir de todas estas estructuras, pero en particular de la espacio vectorial, pues necesitamos nuestro conjunto, las que van a ser nuestras fichas, que en este caso no son como tales los elementos de este conjunto, sino los del conjunto que vamos a construir a partir de ese conjunto. Y del campo, ¿no? Que al final de cuentas, pues también tiene un conjunto. Entonces, vamos a considerar este conjunto, sea de acá un campo y ese un conjunto, sea W, el conjunto de todas las relaciones de S en K. Recuerden que las relaciones no son sino subconjuntos del producto cartesiano, y las funciones son relaciones que cumplen con las propiedades que ya habíamos dicho, ¿no? Están definidas para todo el dominio, o sea, todos los elementos, en ese caso de S, van a ir a dar alguno, y además una cosa que no pasa es que un solo elemento del dominio, o sea, un solo elemento de S, va a dar a más de uno en el codominio. Entonces, sea W el conjunto de las relaciones de S en K, que son funciones que tienen esas propiedades. Entonces, recuerden que entonces estas funciones como relaciones son conjuntos. ¿Conjuntos de qué? Conjuntos de parejas ordenadas, ¿no? Parejas ordenadas, o sea, si F es una función, pues entonces es una relación, y eso quiere decir que tiene parejas ordenadas. ¿Qué parejas ordenadas? Pues las parejas que están formadas por un elemento de aquí y el correspondiente elemento en el campo. Entonces, digamos que tenemos aquí cosas de la forma x, f de x, ¿no? El elemento del campo que le es asociado a x, esto es lo que está en esta función. Y bueno, pues esta f viene siendo una regla de correspondencia que nos dice qué elemento del campo le corresponde a cada elemento de S. Listo. Bueno, ya tenemos ese conjunto, que va a ser el conjunto de las funciones de ese conjunto S en el campo K. Recuerden, para tener un espacio vectorial necesitamos tener dos operaciones, no cualesquier operaciones, sino las operaciones que definen al espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya que está establecido el conjunto, hay que marcar la suma entre vectores, que recuerden que esa es una función que va de los vectores por los vectores a los vectores, y la multiplicación por un escalar, ¿no? Que nos va a dar también vectores. Entonces, vamos a definir las operaciones. El primero, recuerden, W es el conjunto de las funciones, ¿no? Son funciones que van de S en K, que van a ser nuestros vectores. Entonces, para sumar vectores, pues me tengo que tomar dos elementos ahí. O sea, esto va a ser mi W, ¿no? Tal que S es conjunto y K es un campo. Este es mi conjunto. Entonces vamos a definir primero la suma. Para eso me tengo que tomar dos elementos en W, o sea, sean F y G en W. Definimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener a la hora de sumar?
conocemos bien qué es que una estructura sea vectorial, sabemos que la suma vectorial es una suma que toma vectores y nos da vectores. En este caso, si los vectores son funciones, quiero que la suma de funciones me dé otra función. No solamente otra función, sino otra función del mismo tipo, o sea, otra función que vaya del mismo dominio al mismo codominio. Entonces, esa suma va a tener que ser definida de tal manera que vuelva a ser una cosa del mismo tipo. Entonces, vamos a definir la suma para que nos dé, pues, la suma vectorial. Definimos la suma, esto que sería f más g. Ahora, ¿cómo lo defino? La función, vamos de nuevo, o sea, lo repito, sé que he sido muy reiterativa con eso, pero vale la pena tenerlo muy claro. La función es una relación, es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, si me tomo a esta cosa, si hablo de f y g, estoy hablando de dos relaciones, solamente eso, estoy hablando de dos relaciones. Ahora, esas relaciones en particular tienen la propiedad de tomar elementos en S y mandarlos en K. Entonces, ¿qué es lo que me define a una función? Me define a la función el saber qué es lo que le da en la imagen, cuál es la imagen que le corresponde una vez que meto los elementos de S a la función para obtener elementos de K. Entonces, si quiero definir f más g, eso lo que me va a dar es una función. Definimos la suma f más g como la función. Y entonces, para describirla, tengo que decir qué es lo que le hace a los elementos de S, qué es lo que le hace a las cosas que están en el dominio. Entonces, vamos a definirla como la función tal que para todo x en S, o sea, para todo elemento del dominio, va a ser lo siguiente. Va a agarrar los elementos de S, o sea, los x, ¿y qué es lo que les va a asignar? Recuerden, esta expresión lo que me dice es que regla de correspondencia es la función, que es lo que me va a resultar a la hora de aplicarla. Lo que me va a resultar, que al final va a ser la relación de la que estoy hablando, me va a dar la suma de la imagen de x bajo f más g de x, ¿no? Y esa suma, ¿qué suma es? Pues esta suma, ojo, esto es muy importante, esta no es la suma vectorial, esta no es una suma de funciones, esta no es una suma de vectores, esta suma es una suma de elementos del campo, es una suma de estas cosas que son las cosas que están en la segunda entrada de las parejas ordenadas de la relación, ¿no? Entonces, esta suma es la suma en K, es la suma del campo. Entonces, a partir de la suma en el campo, es como voy a definir la suma que me interesa, que es esta de acá. O sea, digamos, estrictamente hablando, si no quisiera hacer un abuso de notación, lo que tendría que hacer es ponerle una diferente, ¿no? Ponerle como un gorrito a esa noción de suma, pero de pronto ya son como tantas operaciones que ya no podemos denotarlas todas de manera diferente. Pero entonces, f más g va a ser la función tal que para todo x en S, tal que para todos los elementos del dominio, les va a asignar la suma de las dos imágenes, de las imágenes correspondientes de x con respecto a f y a g que están en el campo. Y ahora tenemos que definir, ya sabemos, una multiplicación que va un vector por un escalar y que me tiene que dar otra vez un vector. Entonces me tengo que tomar un escalar, digamos sea alfa en k, y vamos a definimos el producto por un escalar, el producto de un vector por un escalar, definimos alfa de f como, otra vez, para definir una función, lo que necesito saber es la regla de correspondencia, necesito saber qué es lo que le va a hacer la función, qué es lo que le va a hacer esta regla a cada uno de los elementos de S. Entonces definimos esto como la función tal que para todo x en S le va a asignar, o sea, como es una función, toma estos x y les asigna cosa. ¿Qué cosa le va a asignar? Le va a asignar el producto en K, o sea, el producto obtenido dentro del campo, porque en el campo hay un producto, de alfa por f de x, ¿no? Alfa por f de x, donde f de x está en el campo. ¿Por qué? Porque el campo pues, es el dominio de la función. Alfa está en el campo porque alfa me lo tomé ahí, entonces es el producto de los números del campo, está en el campo, ¿no? Entonces acá es una función, acá es un elemento del campo. Ya está, como ya definí la suma, ya definí el producto por un escalar que requiero para tener un espacio vectorial, ahora lo que toca es ver que se satisfacen las propiedades. Entonces, si ustedes se acuerdan, la manera de ver que se satisfacen las propiedades, como nosotros lo hemos visto, muchas veces lo que hacemos es ver que son subespacios. En otros ejemplos hemos visto que son subespacios. En este caso no podemos porque sería subespacio de ¿qué? K
K no es un espacio y S no es un espacio, me estoy tomando un conjunto. Entonces tengo que ver que ese conjunto satisface las condiciones, ¿no? Con estas operaciones definidas. ¿Sobre qué? Sobre el campo K. Entonces tenemos que probarlo. Vamos a demostrar que es, por demostrar que W sobre el campo K es un espacio vectorial. Y entonces vamos a empezar probando que es un grupo abeliano, y luego probamos las propiedades de espacio vectorial. Entonces, primera propiedad para ver que es un grupo. Recuerden, el grupo tiene solamente una operación, que es la adición, que es la suma. Para ver que es un grupo tenemos que ver que esa operación es asociativa, ¿no? Entonces vamos a tomarnos aquí, sea f, g y h, funciones en W, y voy a necesitar un par de escalares, vamos a llamarles alfa y beta, elementos en K. Bueno, vamos a demostrar primero que es un grupo abeliano. Antes que nada, veamos que es grupo abeliano, y eso es primero ver que es asociativa la suma de funciones. ¿Cómo vemos que es asociativa? Pues hay que asociarlas, ¿no? Y hay que evaluarlas. Entonces tenemos que ver quién es f más g más h, donde esta suma sí es la suma vectorial, ¿verdad? Esta es la suma vectorial y queremos ver que realmente asocia de la manera apropiada a los elementos. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, esto quiero ver qué es. ¿Cómo veo cuál es el significado de esto? Bueno, pues viendo cómo se aplica a los elementos del dominio, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos esto, sea x en S arbitraria, o sea, esto se va a valer para toda x, arbitraria, y tengo que calcular quién es f más g más h de x, ¿no? ¿Verdad? Pero esto es muy fácil porque ya tengo aquí la definición, entonces solamente es aplicar la definición. ¿Qué me dice la definición? Si tienes una suma de funciones aplicada a un elemento, pues eso es la suma de cada una de las funciones aplicada a ese elemento. O sea, eso es f de x más g más h de x, ¿verdad? Bueno, otra vez aquí, esto de acá, tenemos que es una suma de números, ¿no? Esto está en el campo, esto está en el campo, bueno, no necesariamente números, van a ser números, pero vamos a tomar al campo en abstracto, supongamos que K es un campo cualquiera, pues son elementos del campo. Y aquí tenemos otra vez lo mismo, ¿no? Esta no es una suma de elementos del campo porque está sumando funciones, pero es así. Entonces, esto es igual, volvemos a aplicar la definición ahí, esto es igual a f de x más g de x más h de x, ¿verdad? Y ahora sí, estos ya son elementos del campo. Entonces, como ya son elementos del campo, la suma es la suma del campo, entonces la suma del campo, por ser un campo, es asociativa, podemos asociar. Entonces, esto es lo mismo, asociando. Vamos a ver qué se satisface. Esto es lo mismo que f de x más g de x, todo esto más h de x. Y lo que es muy importante siempre tener presente, porque esto es lo que estamos tratando de demostrar, es que esto se debe por la asociatividad de la suma en K, ¿verdad? De la suma en el campo. Entonces, bueno, ya tenemos esto de acá. Ahora, ¿cómo salto de ahí a lo que quería? Porque acuérdense que nosotros estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de funciones y estos son números. Bueno, como esto lo tomamos para una x arbitraria, en S quiere decir que se vale para todos los elementos de x. De S, perdón. Para todo x en S. Y esa es la forma en la que se define una función. Una función se define, pues, como es para todos los elementos de x. De S, perdón. Por lo tanto, como eso es para todo x en S, tenemos que f, que esto de acá implica f más g más h. Y eso era lo que queríamos probar, ¿no? Queríamos probar que f más g más h es igual a f más g más h. Es decir, que la suma que acabamos de definir
es asociativa. Listo, vámonos más rápido, porque si no, no vamos a acabar. Entonces, la siguiente que hay que demostrar, ya saben, tenemos que demostrar que hay un neutro, tenemos que demostrar que hay un inverso, tenemos que demostrar que la suma es conmutativa para ver que es abeliano y luego las propiedades de espacio vectorial. Entonces, tenemos que definir a nuestro neutro, vamos a tomarnos AI, sea AI una función que va otra vez de S en K, tal que I de X es igual a 0 para toda X en S, donde 0 es el neutro aditivo, obviamente, del campo. Vamos a ponerle de K. ¿Okay? Entonces, I va a ser la función que tiene la propiedad de que a todos los elementos de S los manda a 0, al neutro del campo. A esta le vamos a llamar la función neutra. Ahí le llamamos función neutra. Entonces vamos a ver que sí es una función, o más bien que sí es un neutro, que sí sirve como un neutro para las funciones. Vamos a tomarnos una función cualquiera, sea f en w, y vamos a ver que esto efectivamente es el neutro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues la sumamos, ¿no? Entonces tenemos f más i, y para ver qué es lo que vale f más i, pues tenemos que evaluarla para los elementos de S. Entonces, sea x en S arbitrario, tenemos x en S arbitrario, vamos a evaluar f más i de x por la definición de suma, esto es f de x más i de x. Y tiene la propiedad de que a todos los elementos los manda 0, por lo tanto, esto es f de x, que ya es un elemento en K, más 0, que es el neutro de K. Entonces, un elemento de K más el 0 neutro de K, pues es f de x. Listo, ¿no? Por lo tanto, i más f más i, como es para todo x en S, tenemos que f más i es igual a f, por lo tanto es el neutro. Como vamos a probar también que la suma es conmutativa, porque el grupo tiene que ser abeliano, pues no lo hago por los dos lados, basta con que lo haga por uno y luego como va a salir conmutativa, pues se sigue. 3. Inverso. Necesitamos el inverso aditivo. De nuevo, aquí es muy importante que no se confundan. Nosotros hablamos de la función inversa en cálculo, pero queremos decir otra cosa. O sea, cuando hablamos de un inverso, el inverso siempre, igual que cuando hablamos de un neutro, eso siempre es relativo a una operación en particular. Entonces, una cosa es el inverso de la composición de funciones, otra cosa es el inverso multiplicativo, otra cosa es el inverso aditivo. Aquí el inverso que nos importa es el aditivo. ¿Por qué? Porque estamos probando que es un grupo abeliano, y la operación de grupo abeliano pues es la suma, entonces el inverso tiene que ser respecto a esa operación. Entonces, sea f en w, definimos menos f como la función tal que tal que si f de x es igual a y, entonces menos f de x es igual a menos y, como sería lógico hacerlo, ¿no? Entonces, para demostrar que sí se vale, pues otra vez me tomo una cosa en w cualquiera, sea g en w, y vamos a ver que sí se vale. Entonces quiero calcular quién es g más menos g, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues me tomo un x arbitrario, x en S arbitrario, y calculo, ¿no? G más menos g aplicado a x, por definición, pues es g de x más menos g de x. Y entonces, si g de x es igual a algún valor, digamos y, pues esto es y más menos y, donde todo esto está en el campo, por lo tanto este es igual al 0 del campo. Listo. Por lo tanto, menos g es el inverso aditivo de g, ¿verdad?
Entonces ya demostramos que la suma de funciones es asociativa, ya demostramos que hay un neutro aditivo, ya demostramos que hay un inverso aditivo, y ahora queremos ver que la suma es conmutativa para ver que es un grupo abeliano y entonces probar las otras propiedades que corresponden al espacio vectorial. Vamos a hacerlo rápido. De nuevo, esto de probar vía ver que es un grupo abeliano nos ahorra tener que recordar las 8. Digo, para alguien puede ser más fácil, pero recordar las 8 propiedades de espacio vectorial. Entonces, 4 ya tiene que ser muy rápido. Vamos a ver que es conmutativo. Entonces vamos a tomarnos sea f y g en w, y entonces sea x en s arbitraria. Vamos a ver quién es f más g. Para ver quién es f más g hay que evaluar, entonces tengo que ver quién es f más g de x, y esto por definición es f de x más g de x. Como esto es en el campo y la suma del campo es conmutativa, esto es igual a g de x más f de x. Como esto es para todo x en s, de aquí se sigue que f más g es igual a g más f. Por lo tanto, la suma es conmutativa y ya probamos que es un grupo abeliano. Entonces ya acabamos con las 4 propiedades del grupo abeliano. Nos faltan las 4 propiedades que son más relativas a espacio vectorial. Vamos a ver que también esas propiedades se cumplen. Recuerden, para que no se nos olvide, una forma un mnemotécnico para recordar qué es lo que hay que probar. Acuérdense que hay que probar la distributividad, pero que en este caso vamos a tener 2 distributividades distintas. ¿Por qué tenemos 2 distributividades distintas? Porque hay 2 operaciones en juego, ¿no? Las del campo y las del espacio vectorial. Entonces vamos a la 5, la propiedad 5, que nos dice, quiero saber qué pasa cuando tomo a alguien. Acuérdense que me había tomado sea f, g, h en w y alfa y beta en el campo K. Entonces quiero ver quién es alfa multiplicado por f más g, donde f más g aquí son vectores, alfa es un elemento del campo. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa. Necesito un x arbitrario en S, como siempre, y entonces vamos a evaluar quién es alfa por f más g aplicado a x, ¿verdad? Y esto, pues por cómo lo definimos, acuérdense que nosotros ya definimos a alfa por f, habíamos definido alfa por f como el que a los x lo que les hacía, alfa por f de x, es que agarraba alfa y lo multiplicaba por la imagen de x bajo f. Entonces esto es alfa por f más g de x, ¿verdad? Esto es alfa multiplicado por f más g de x, y esto, pues por definición, va a ser alfa multiplicado por f de x más g de x. No se trata nada más de como ponerse a jugar con los símbolos y meter... No. El chiste es entender que cada uno de estos pasos que hacemos presupone una propiedad, ya sea del campo o del espacio vectorial, ¿verdad? O sea, nosotros estamos haciendo esto porque así es como se define y porque estamos utilizando implícitamente las propiedades del campo. O sea, estos ya son números en el campo. Esto ya es un número en el campo multiplicado por números en el campo. Y la razón por la cual se va del siguiente paso es porque las operaciones del campo satisfacen la distributividad, ¿verdad? Ojo, no en el espacio vectorial, porque eso sería suponer lo que queremos probar. Nosotros estamos probando la distributividad para el espacio vectorial, pero conocemos la distributividad para el campo. Entonces esto es alfa por f de x más alfa por g de x. Como esto es para toda x en S, entonces podemos concluir que alfa por f más g es igual a alfa por f más alfa por g, ¿verdad? Vamos a probar rápido las otras, las que nos faltan, ya es muy poquito. Entonces tenemos, acuérdense que para recordar la otra, es la otra distributividad, la que ahora va a tener aquí adentro a la suma de números en el campo. Entonces quiero ver quién es alfa más b por f, donde f es una función, alfa y b son elementos en el campo. Y entonces para ver quiénes son, pues hay que evaluar todo, hay que ver quién es alfa más beta por f cuando evaluamos a x, y eso por definición es alfa más beta por f de x, número en el campo, suma en el campo, producto en el campo. Por lo tanto,
esto satisface la distributividad del campo y esto es alfa por f de x más alfa por g de x para toda x en S, lo cual nos lleva a concluir que alfa más beta por f es igual a alfa f más alfa g, y era lo que queríamos demostrar. Ya nada más nos faltan dos. La séptima, que nos dice que si tengo alfa por beta por f, otra vez un vector, dos escalares, quiero ver qué pasa cuando los multiplico. Cuando los multiplico esto, necesito tomarme otra vez para ver quién es, una x arbitraria, para ver cuál es la regla de correspondencia, sea x en S. Tengo alfa por beta por f aplicado a x, es por definición alfa por beta por f de x, ¿verdad? Todo esto está en el campo, entonces esto es alfa por beta por f de x, ¿verdad? Y esto es para toda x en S. Por lo tanto, alfa por beta por f es igual a alfa por beta por f. Y era lo que queríamos demostrar. Y ahorita me estoy yendo rápido, pues porque ya se supone que todo esto ya lo hemos visto. Nada más nos falta una, la última, y ya porque ya me tardé muchísimo. Pero tenemos que ver que el 1 del campo sea 1 en K, es el elemento neutro, el neutro multiplicativo del campo, deja a los vectores igual, ¿no? Entonces tengo que ver quién es 1 por f, para demostrar que el vector, cualquier vector del espacio vectorial multiplicado por el número, por el elemento neutro del campo, lo va a dejar igual. Entonces es lo de siempre, hay que tomarnos x arbitrario en S, 1 por f de x es igual a 1 por f de x, por definición, ¿no? Esto está en el campo, por lo tanto, eso es igual a f de x, como es para todo x en x, pues de ahí se sigue que 1 por f es igual a f. Bueno, espero que haya quedado clara la forma de argumentarlo. De nuevo, no se trata nada más de enredar todos los símbolos y ver cómo los acomodamos y que salga lo que queremos desde el principio, sino de justificar cómo las propiedades estas de espacio vectorial se van derivando de la definición y de las propiedades de campo. Voy a cortar aquí el video, ahorita regreso y nos vemos en un momento.